Hi, Daniel Watson. Okay. Hi, nice to meet you. Yeah. Mr. Julio de Presidente. Sí. Están en permanente comunicación también y vamos a ver si Juan pueda surcar los mares y venir a Red Bay también en el futuro. En la región este verano y me hablaban muchísimo de todo. Estaremos hasta mañana. Y hay muchos sitios de Parques Canadá en Quebec, en Montreal. Vamos a disfrutar de los parques también. Sí, Que poco, no he estado en Red Bay. cerca de Red Bay, pero... Sí. Okay. Hello and welcome. My name is Trudy Taylor Walsh y me agrada estar aquí con French and Spanish. Es un detalle para Red Bay. Como So some of these, this is a Egunon, bonjour, good morning, Mr. Watson and Paras Canada's members. Today is an important day for us. C'est un jour important. La firma de este memorando de entendimiento tiene su origen en los lazos históricos y culturales que unen a Euskadi y Canadá. Cabe destacar el creciente interés en profundizar en el patrimonio común vasco-canadiense a raíz del conjunto de descubrimientos arqueológicos y la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de la Estación Ballenera Vasca de Red Bay. Saludo especialmente a la alcaldesa de Red Bay y también al antropólogo. El antiguo emplazamiento de estaciones balleneras vascas evidencia una relación histórica y cultural que tanto las autoridades de Terranova y Labrador como las canadienses tratan de preservar. En la actualidad, un centro de interpretación explica la historia de los balleneros a los visitantes. Esta es la historia de Canadá y también la nuestra. La presencia vasca en la costa de Canadá ha suscitado un interés y sensibilidad creciente gracias a la labor de la agencia Parks Canada. Las sucesivas intervenciones arqueológicas por parte de equipos vascos y canadienses han permitido conocer mejor el legado material e inmaterial de Euskadi en la historia y cultura de Canadá. Gracias a la labor realizada, se ha podido conocer la herencia en materia lingüística y toponimia dejada por los marinos y viajeros vascos en Canadá. Particulares, historiadores, mundo académico, investigadores, así como instituciones y autoridades canadienses y vascas, han ido tejiendo unas relaciones que nos han conducido a firmar este memorándum de entendimiento. El conjunto de descubrimientos arqueológicos dan sentido a este interés por colaborar. También el compromiso de ambas instituciones con los valores y los trabajos desarrollados por la UNESCO. Tanto el Gobierno vasco como Parks Canadá estamos comprometidos en fomentar la protección del patrimonio cultural de conformidad con la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO. Encuadramos las actividades a desarrollar tras la firma de este memorándum de entendimiento en tres ámbitos: intercambios de exposiciones culturales, patrimoniales y arqueológicas, incluidas historia y patrimonio humano y social; intercambios entre profesionales de museos, investigadores, arqueólogos, etnólogos, con el fin de adquirir experiencia, conocimiento y formación sobre nuestra historia compartida; y visitas recíprocas, participación en conferencias, seminarios o simposiums o nuevos campos a trabajar.
La cultura es uno de los ámbitos más apropiados para transmitir al mundo la existencia de una comunidad con personalidad propia, capaz de conjugar globalización y diversidad. Promocionar la cultura como muestra de los valores y dinamismo de nuestras respectivas sociedades es garantía de su preservación y desarrollo. Por todo ello, thank you very much. Merci beaucoup. Eskerrik asko.